Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 1. Lucien. Despierta. La voz de su mamá llegaba desde las escaleras. El niño de 9 años abrió los ojos, momentáneamente confundido, antes de recordar que hoy no tenía escuela, mientras gruñía e intentaba hundirse más en su almohada y dormir un poco más, pero su mamá seguía llamándolo. Molesto, se estiró y extendió sus pequeños dedos hacia el techo, adornado con estrellas que brillaban en la oscuridad, dispuestas de manera similar a las estrellas reales, algo en lo que había insistido cuando su mamá le ayudó a colocarlas. Desde abajo llegaban los sonidos familiares del gorgoteo de la cafetera y las risas de los dibujos animados de Adam. Lucien dejó caer los pies al suelo y hizo una mueca de dolor al sentir el contacto de la piel desnuda con la madera fría. Lucien. Ya te he llamado 5 veces. Los panqueques se están enfriando. La voz de Kate subió por las escaleras. El niño gimió mientras se frotaba los ojos con las manos. ¿Está bien? Está bien. Ya estoy despierto. Ya bajo, un momento. Se puso una camiseta gastada de Star Wars, con el halcón milenario descolorido por tantos lavados, y bajó apresuradamente las escaleras. La cocina olía a jarabe de arce y café. Adam, que ya estaba sentado a la mesa, había conseguido de alguna manera mancharse el pelo con jarabe a pesar de tener 7 años, una edad en la que ya no debería tener problemas para evitarlo. Ahí está mi dormilón, sonrió Kate, con ojeras que delataban su turno de noche. Le revolvió el pelo al pasar, un gesto que él fingió esquivar mientras lo disfrutaba en secreto. ¿Tienes grandes planes para hoy? Lucien se deslizó en su silla, mirando la perfecta pila de panqueques. ¿Podemos terminar las películas de Star Wars? Todavía nos queda la última. Adam rebotó en su asiento. ¿Sí? Quiero ver si Darth Vader atrapa a los buenos. El retorno del Jedi es la mejor, afirmó Lucien con autoridad, a pesar de no haberla visto nunca. Algo en el título le parecía acertado. Pero primero tenemos que hacer las tareas, ¿verdad, mamá? Kate levantó una ceja y detuvo la taza de café a medio camino de sus labios. A veces pareces tener 40 años en lugar de 9, ¿lo sabes? Sacudió la cabeza con una sonrisa. Sí, primero las tareas. Tengo turno de noche otra vez, así que vendrá la señora Peterson. Y sí, pueden ver Star Wars, pero Adam tiene que estar en la cama a las 8. ¿Ha llamado papá? Preguntó Adam, con la boca llena de panqueques. La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj. La sonrisa de Kate se tensó ligeramente. Todavía no, cariño. Está trabajando. Ya sabes lo ocupado que está. Lucien sintió la familiar opresión en el pecho que le invadía cada vez que se mencionaba a John Winchester. Las visitas de su padre eran como cometas esporádicas, brillantes, emocionantes y demasiado fugaces, que solo dejaban tras de sí la oscuridad de la ausencia. Se suponía que iba a visitarlos este fin de semana. Llamará, dijo Lucien con una certeza que no sentía. Siempre acaba llamando. La mirada agradecida de Kate no se le escapó. Se había vuelto experto en intervenir cuando Adam hacía preguntas difíciles, dando a su madre un respiro para no tener que dar explicaciones. ¿Pueden venir Tyler y Marcus a jugar hoy? Preguntó Lucien, cambiando de tema. Siempre que os quedéis en el jardín, donde la señora Peterson pueda veros, respondió Kate, que ya estaba recogiendo los platos. Y Lucien, lo sé, vigila a Adam. Ella sonrió y le dio un beso en la frente. Mi niño responsable. Al mediodía, el jardín delantero de los Milligan estaba lleno de globos de agua que se lanzaban y armas Nerf que se utilizaban. Tyler y Marcus, los vecinos de al lado, habían traído refuerzos, los primos de Tyler, que estaban de visita desde Duluth, lo que provocó un asedio épico que hizo que el vecindario resonara con gritos de guerra. Adam, quédate detrás del árbol. Gritó Lucien, al ver que su hermano se adentraba en el fuego cruzado. Con una sincronización asombrosa, tiró de Adam hacia atrás justo cuando un globo de agua salpicaba el lugar donde habría estado. ¿Cómo sabías que iba a pasar? Preguntó Adam, con los ojos muy abiertos. Lucien se encogió de hombros. Solo vi a Tyler preparándose. El juego continuó hasta que Kate los llamó para comer. Sándwiches cortados en triángulos, así saben mejor, insistía siempre, y rodajas de manzana dispuestas en forma de estrellas. ¿Estás emocionado por la película de esta noche? Preguntó Kate, limpiando la mayonesa de la barbilla de Adam con eficaz destreza. ¿Sí? Quiero ver las batallas espaciales. Exclamó Adam, levantando el puño con entusiasmo.
Quiero ver si Luke salva a su padre, dijo Lucien en voz baja. Kate ladeó la cabeza. ¿Te refieres a Darth Vader? No, Anakin es su papá, a él es a quien tiene que salvar. Quiero ver si Luke lo salva de Palpatine. Luke tiene que querer hacerlo, ¿no? Nadie debería abandonar a su papá. Y ahí estaba, la pasión por la familia, que es casi un rasgo inherente a los Winchester. Después de comer, mientras Adam dormía la siesta, aún la necesitaba a los 7 años, aunque nunca lo admitiría, Lucien ayudó a Kate a doblar la ropa limpia, una tarea que le resultaba extrañamente satisfactoria. «Mamá», preguntó de repente, con las manos inmóviles sobre una toalla a medio doblar, «¿Nos?» Pero se detuvo. «¿Nos qué, cariño?», preguntó su mamá, curiosa y preocupada por su silencio tan poco habitual en él. «¿Nos quiere papá? ¿Somos una carga? ¿Es por eso que papá no está con nosotros mientras que los papás de los demás sí lo están? Tú dices que es por el trabajo, pero sé que mientes. Sé que papá miente. Puedo sentir que todos mienten. ¿Pero por qué mienten? ¿Por qué no dicen la verdad?». Era todo lo que quería preguntar, pero negó con la cabeza. «No importa», murmuró mientras continuaba. La tarde dio paso a la noche. La cena fue pizza pedida en Tony's, en el centro, un capricho poco habitual que ponía de manifiesto el agotamiento de Kate más que otra cosa, ya que ella prefería las comidas caseras. La señora Peterson llegó a las 6, con su cabello gris recogido en su eterno moño, oliendo a menta y vistiendo el mismo cardigan que probablemente tenía desde los años 70. «Chicos, portaos bien», dijo Kate, ya vestida con su uniforme de enfermera. «Volveré a casa a las 3. Después de la película, directamente a la cama, ¿entendido?» «Sí, mamá», respondieron al unísono. «Os quiero a los dos». Les dio un beso a cada uno, deteniéndose un momento más de lo habitual con Lucien. «Pórtate bien con la señora P». La puerta se cerró tras ella y la señora Peterson se acomodó en el sillón reclinable con su labor de punto. «Una película y luego a la cama. Esas son las reglas». «Sí, señora Peterson», respondió Lucien educadamente, mientras Adam asentía enérgicamente. Volvieron a ver El Imperio contraataca, más por Adam, que no recordaba todo lo que había pasado, y Lucien decidió complacerlo, a pesar de que quería ver la última. Pero, como el hermano mayor cariñoso que era, no quería que Adam se sintiera triste. La señora Peterson se quedó dormida a mitad de la película, con las agujas de tejer aún en la mano. «Hora de acostarse, chicos», anunció cuando se despertó sobresaltada al ver los créditos. «Terminaremos la trilogía otro día». «Pero mamá dijo que podíamos verlas todas», protestó Adam. «Dijo una película, y ya la han visto. Ahora váyanse». Lucien tomó la mano de Adam antes de que pudiera seguir discutiendo. «Vamos, veremos la última mañana». Arriba, ayudó a Adam a cepillarse los dientes y lo arropó con su peluche favorito, un Triceratops. «Quería ver el final», protestó Adam. «Mañana», prometió Lucien. «La espera valdrá la pena». Esperó en su cama, escuchando cómo la casa se sumía en la noche. Los suaves ronquidos de la señora Peterson subían por las escaleras. Siempre se quedaba dormida en el sofá, a pesar de insistir en que nunca lo haría. El reloj digital junto a su cama marcaba las 10:37 cuando finalmente se deslizó fuera de las cobijas. Adam dormía profundamente, con un brazo dramáticamente extendido sobre la almohada. Lucien cerró la puerta en silencio y bajó las escaleras a hurtadillas, evitando el tercer escalón, que siempre crujía. La sala de estar estaba bañada por el resplandor azul de la luz de espera del televisor, y la señora Peterson roncaba suavemente en el sofá. Con sigilo entrenado, Lucien localizó la cinta VHS de El Retorno del Jedi en el estante. Había estado esperando este momento toda la semana. El final de la historia que, de alguna manera, le parecía importante en aspectos que no podía expresar con palabras. Su instinto le advertía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Introdujo la cinta en el reproductor de vídeo, bajó el volumen hasta que solo se oía un susurro y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. La familiar secuencia inicial le provocó una emoción intensa. Vio toda la película con entusiasmo, hasta que finalmente llegó el momento de la escena de la muerte del emperador. Vader levantando a Palpatine, sacrificándose para salvar a su hijo. La redención. El regreso. Cuando terminó la película, se quedó sentado en la oscuridad, con el ruido estático de la cinta terminada como un suave silbido de fondo. De pie en la sala de estar a oscuras, Lucien, todavía lleno de emoción infantil, levantó la mano, imaginando el peso de un sable láser.
Se movió entre las sombras, con suavidad para no despertar a la señora Peterson, recreando los movimientos de Luke en la película lo mejor que pudo. Soy un Jedi, susurró, atacando a enemigos imaginarios. Como mi padre antes que yo. Giró, esquivó un ataque invisible y entonces, peso. Un peso repentino y aplastante lo presionó por todos lados. Sus piernas se doblaron, haciéndolo caer sobre la alfombra. El aire se sentía espeso, imposible de introducir en sus pulmones. ¿Qué está pasando? Intentó gritar, pero su voz no salió. Sus dedos se aferraron a la alfombra, tratando de arrastrarse hacia el sofá, hacia la señora Peterson, pero su cuerpo no respondía. Luego llegó el frío, un frío tan intenso que le quemaba. Comenzó en su pecho y se extendió hacia afuera, llenando cada célula con fuego helado. Detrás de sus ojos, aparecieron imágenes. Rostros desconocidos, lugares en los que nunca había estado, conocimientos que no podía tener. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Este no soy yo. Pero sí lo es. Soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Siempre he sido yo. Los pensamientos se formaban y atravesaban su cabeza como balas disparadas a toda velocidad mientras el dolor se hacía más intenso. Ardía desde dentro con hielo en lugar de fuego. Abrió la boca en un grito silencioso mientras la presión aumentaba dentro de su cráneo, cuando una ola invisible de poder explotó desde su alma sobrecargada. En los vastos espacios entre mundos, algo cambió. En los estériles pasillos del cielo, el arcángel Rafael se detuvo en seco, inclinando la cabeza como si escuchara música lejana. ¿Qué ha sido eso? Preguntó un ángel menor. No lo sé, respondió Rafael, con auténtica confusión en su voz celestial. Alerta a las guarniciones. Algo ha cambiado. En un bar de Nebraska, unos ojos amarillos brillaron de repente en la oscuridad. El demonio Azazel se detuvo, con el vaso a medio camino de sus labios, y una sonrisa se extendió por su rostro. Vaya, vaya, murmuró para sí mismo. Eso es nuevo. El demonio de la encrucijada que tenía enfrente se movió nerviosamente. ¿Qué pasa? Poder, respondió Azazel simplemente. Poder puro, sin explotar. Y no es uno de los nuestros. No es uno de los de arriba. Es humano. Apuró su vaso. Qué interesante. En lo profundo de los bosques de Vermont, un nido de vampiros se quedó paralizado por el terror colectivo, su alimentación interrumpida por una ola de algo antiguo y, en otros aspectos, nuevo que los inundaba. Les zumbaban los oídos, como si hubieran oído un sonido fuerte, pero en realidad no oían nada. ¿Qué ha sido eso? Preguntó la más joven, con la sangre aún goteando por su barbilla. El líder del nido negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Pero sea lo que sea, no es para nosotros. Escondaos. Todos, escondaos. En la sala de estar de los Milligan, Lucien finalmente recuperó la voz. El grito brotó de su garganta, primitivo y agonizante, mientras su alma se reconfiguraba. Los recuerdos de otra vida se estrellaban contra él, devolviéndolo a quien realmente era. La energía que había seguido explotando hacia afuera en una ola invisible, ondulando a través de la realidad misma, finalmente terminó. Lo había protegido instintivamente, el miedo de Lucien lo protegía de ser descubierto de dónde provenía. La fuerza había nacido. Afuera, la puerta principal se abrió de golpe segundos después, Kate todavía con su bata, pálida y presa del pánico, tras haber oído el grito de su hijo mientras introducía las llaves. Lucien. Corrió hacia la pequeña figura acurrucada en el suelo de la sala de estar, la señora Peterson se había despertado sobresaltada por el grito, confundida y presa del miedo y el pánico por el fuerte ruido. Cariño, ¿qué ha pasado? Pero Lucien no podía responder. El mundo se había oscurecido a su alrededor, su mente se sumía en la oscuridad por el trauma de recordar todo y crear accidentalmente una pieza fundamental del universo. Lo último que sintió fue que los brazos de su madre lo levantaban, su voz llorosa llamándolo por su nombre y, en algún lugar en lo más profundo de su ser, una nueva conciencia. La fuerza, fluyendo a través de él, a través de todo, esperando ser descubierta. Desde el fondo de las escaleras, Adam observaba con los ojos muy abiertos, aferrándose a su dinosaurio, mientras su hermano mayor yacía inerte en los brazos de su madre. ¿Está Lulu muerto?, susurró Adam asustado, con los ojos llenos de lágrimas. No, cariño, respondió Kate, poniendo en práctica su formación médica mientras comprobaba el pulso de Lucien. Está vivo. Llame al 911, señora Peterson. Ahora mismo. Kate también sacó su teléfono y marcó un número concreto. John Winchester.
Capítulo 4. La habitación del motel olía a aceite de armas y comida rápida. Sam Winchester frunció la nariz al despertarse, el sonido del metal contra el metal lo sacó del sueño. Miró el reloj digital. 6:32 AM. Perfecto. Dean estaba sentado en la pequeña mesa junto a la ventana, limpiando una escopeta, con las piezas esparcidas sobre el periódico del día anterior. Las líneas de sal permanecían intactas en la puerta y los alféizares de las ventanas, su única defensa real contra la mayoría de lo que los acechaba. «Buenos días, bella durmiente», dijo Dean sin levantar la vista. «Pensé que nunca te unirías al mundo de los vivos». Sam gimió, empujándose contra el cabecero. «Algunos necesitamos dormir, Dean. El sueño está sobrevalorado». Dean inspeccionó el cañón, entrecerrando los ojos para ver a lo largo de él. «Además, es tu tercer día en la nueva escuela. No querrás llegar tarde y causar una mala impresión a todos esos profesores a los que estás tan desesperado por impresionar». Sam le lanzó la almohada, que Dean atrapó con una mano sin siquiera mirar. «Reflejos de gato», sonrió Dean, levantando finalmente la vista. «Papá está preparando el desayuno. Esta noche tenemos ese asunto en Blackwater Ridge». «Genial», murmuró Sam, balanceando las piernas sobre la cama. «Otro cementerio, otro fantasma. Oye, al menos no es nada descabellado. Mejor algo familiar que algo que nos haga acabar muertos». La puerta se abrió y John Winchester entró, equilibrando 3 recipientes de poliestireno y una bandeja de cartón con café. Tenía la barba de un día, pero sus ojos estaban alerta a pesar de lo que Sam sabía que había sido una noche de reconocimiento. «Chicos», saludó con la cabeza, dejando la comida sobre la mesa. «Coman. Tenemos trabajo que hacer». Dean abrió inmediatamente un recipiente, dejando al descubierto un sándwich grasiento para desayunar. «Gracias, papá». Sam se acercó más despacio, mirando la comida con recelo. «¿Sirven algo que no sea 90% colesterol?» «Si quieres comida para conejos, cómpratela tú mismo», respondió John, esparciendo recortes de periódico por la cama. 3 excursionistas hallados muertos en el parque estatal Blackwater Ridge en las últimas 2 semanas. El informe oficial dice que fue un ataque animal. ¿Pero tú crees que se trata de un espíritu vengativo?, preguntó Dean con la boca llena de sándwich. John asintió. «El ENF estaba por las nubes cuando revisé el sendero ayer. El patrón es demasiado específico para ser un animal. Las 3 víctimas fueron encontradas con laceraciones idénticas en el pecho. Todas caminaban solas y todas fueron encontradas a menos de 1 kilómetro de la antigua estación de guardabosques». Sam escuchaba a medias mientras sacaba su libro de historia de la mochila. Tenía un examen en la 3.ª hora y apenas había tenido tiempo de estudiar entre desempacar en su nuevo hogar y ayudar a Dean a investigar los registros locales de defunciones. La voz de John se agudizó. «Sam. ¿Estás con nosotros?» «Sí, papá. 3 excursionistas, heridas idénticas, cerca de la estación de guardabosques. Te escucho. Esto es cuestión de vida o muerte. Ese examen de historia no importará mucho si estás muerto por no prestar atención». Dean intervino antes de que Sam pudiera responder. «Oye, tengo una idea. ¿Por qué Sam y yo no vamos a la biblioteca después de clase? Puedo convencer al bibliotecario para que nos deje acceder a los archivos locales y Sam puede hacer lo suyo con los periódicos antiguos». John lo pensó y luego asintió secamente. «Está bien. Entrevistaré al guardabosques que encontró el segundo cadáver. Nos reuniremos aquí a las 4 para prepararnos». «Sí, señor», respondió Dean automáticamente. Sam solo asintió, ya pasando las páginas de su libro de texto. La biblioteca del condado de Windom estaba ubicada en un edificio de ladrillo rojo que probablemente había sido impresionante en la década de 1950. Ahora solo parecía desgastado, con letras descoloridas y escalones de concreto lisos por décadas de tránsito peatonal. Dentro, Dean vio de inmediato a la bibliotecaria, de unos 35 años, con un suéter de punto y gafas de lectura con cadena, y le dio un codazo a Sam. «Observa y aprende, hermanito». Sam puso los ojos en blanco. «Solo haz que nos dejen entrar en los archivos, Romeo». 5 minutos más tarde, Dean regresó con una sonrisa triunfal y una llave. «Sala de historia local, sótano. La señora Gladwell dice que podemos quedarnos hasta el cierre». «¿Qué le has dicho?», preguntó Sam mientras bajaban las escaleras. «Que estás escribiendo un trabajo sobre el folclore local para la escuela y que yo soy el hermano mayor que te ayuda». Dean le guiñó un ojo. A las chicas les encanta el rollo del hermano comprensivo.
La sala de archivos olía a papel viejo y polvo. Las estanterías metálicas contenían volúmenes encuadernados de periódicos, mientras que los archivadores se alineaban contra las paredes. Tú revisa los periódicos desde los años 70 en adelante, dijo Dean, yo revisaré los registros de defunciones del condado. Trabajaron en silencio durante casi una hora antes de que Sam encontrara algo. Dean, mira esto. Señaló un periódico amarillento. Julio de 1978, julio de 1985, julio de 1992, todos tenían muertes similares reportadas como ataques de animales. Ocurre cada 7 años. Dean levantó la vista de su propia investigación. Yo también encontré algo. El guardaparques Thomas Wilkins murió en el incendio de una cabaña en julio de 1978. Circunstancias sospechosas. ¿Cómo sospechosas? El informe dice que el incendio se inició en varios lugares al mismo tiempo. Wilkins estaba dentro, pero la autopsia reveló que tenía una fractura de cráneo antes de que se iniciara el incendio. Sam frunció el ceño. ¿Asesinato? Eso parece. 3 excursionistas alegaron defensa propia y dijeron que Wilkins los atacó por acampar en una zona restringida. El caso fue desestimado por falta de pruebas. Apuesto a que esos excursionistas tenían contactos, murmuró Sam. Dean asintió. El hijo del juez local era uno de ellos. En fin, al parecer Wilkins era un ecologista radical. Muy dedicado, vivía solo en el parque y se enfrentaba a quienes infringían las normas. Y ahora, cada 7 años, mueren excursionistas con laceraciones, concluyó Sam. El clásico espíritu vengativo. Dean cerró el expediente con un chasquido de satisfacción. Simplemente sal y fuego. Encontramos la tumba de Wilkins, quemamos sus huesos y problema resuelto. Si es tan sencillo, ¿para qué me necesitas? Preguntó Sam, arrepintiéndose inmediatamente de la pregunta al ver cómo se endurecía la expresión de Dean. Porque así es como funciona, Sam. Somos un equipo. Claro, suspiró Sam. Un equipo. Historia de Estados Unidos era la última clase del día de Sam y, por lo general, su favorita. Sin embargo, hoy le costaba concentrarse, ya que su mente divagaba hacia la caza que le esperaba. ¿Señor Winchester? Sam se sobresaltó. Sí, señora Hannigan. La profesora sonrió. He preguntado qué enmienda de la Constitución estableció el impuesto federal sobre la renta. Ah, la 16ª, ratificada en 1913, respondió Sam automáticamente. La señorita Hannigan pareció impresionada. Muy bien. La mayoría de los alumnos no recuerdan el número. Cuando sonó el timbre, lo llamó a su escritorio. Sam, sé que solo llevas unos días con nosotros, pero me impresiona tu conocimiento y tu participación. Gracias, respondió Sam, cambiando el peso de un pie a otro, ansioso por marcharse. ¿Has pensado en la universidad? Con tu rendimiento académico, podrías optar a una beca. La pregunta pilló a Sam desprevenido. Mi familia se muda mucho. Eso no significa que no puedas planear tu futuro, dijo ella amablemente. Es algo en lo que pensar. Al salir del aula, Sam se cruzó con un grupo de estudiantes que discutían sus planes para el fin de semana. Películas, fiestas, cosas normales de adolescentes. Una punzada de envidia lo atravesó justo cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Dean. Date prisa, princesa. Esta noche vamos a cazar fantasmas. Sam suspiró y se dirigió a la salida. Dean se limpió las manos con un trapo mientras se inclinaba sobre el motor del Impala. El coche era su orgullo y alegría, una de las pocas constantes en una vida de cambios constantes. Había notado que la sincronización estaba ligeramente desajustada y, con una hora libre antes de que Sam saliera de la escuela, parecía el momento perfecto para hacerle un mantenimiento. Mientras trabajaba, su mente se desvió hacia la tensión de esa mañana entre Sam y papá. No era nada nuevo, llevaba años gestándose, pero últimamente se sentía como si estuviera entre 2 frentes tormentosos a punto de chocar. Recordó a Sandy, con 8 años, preguntando, ¿por qué no podemos ser normales, Dean? ¿Cómo le explicas a un niño que lo normal nunca ha sido una opción? ¿Que su familia había sido elegida para esta vida en el momento en que esa maldita cosa entró en su cuarto? Dean apretó un tornillo con más fuerza de la necesaria. El Impala estaba mostrando su antigüedad en pequeños detalles. Una correa suelta por aquí, una manguera desgastada por allá. A veces, Dean se sentía igual, desgastado por la tensión constante de ser el amortiguador entre su padre y su hermano. El ruido del autobús escolar interrumpió sus pensamientos.
Minutos más tarde, Sam se acercó con la mochila colgada al hombro. ¿Qué tal el colegio, Samantha? ¿Has aprendido a hacer trenzas en economía doméstica? Sam puso los ojos en blanco. Muy gracioso, Dean. ¿En serio, qué tal el examen? Bien. Probablemente lo haya aprobado con nota. Sam tiró la mochila en el asiento trasero. La señora Hannigan me preguntó por la universidad. Las manos de Dean se detuvieron momentáneamente antes de cerrar el capó. ¿Sí? ¿Qué le dijiste? Nada, en realidad. ¿Qué podía decir? Lo siento, no puedo hacer planes para la universidad porque puede que tenga que cazar fantasmas ese fin de semana. Interrogación de cierre. Dean se limpió las manos de nuevo antes de sentarse en el asiento del conductor. Dudó un momento antes de comenzar. ¿Sabes, si de verdad quisieras ir, papá? ¿Papá qué? ¿Te daría su bendición? Vamos, Dean. Dean arrancó el motor, cuyo familiar rugido le reconfortó. Centrémonos en esta noche, ¿de acuerdo? Una caza cada vez. De vuelta en el motel, John había dispuesto un arsenal sobre la cama. Escopetas, barras de hierro, balas de sal, líquido para encendedores, cerillas. El cementerio está a las afueras de la ciudad, dijo John sin preámbulos al entrar. Iremos cuando oscurezca. Sam dejó caer su mochila al suelo. Tengo otro examen mañana por la mañana, a primera hora. ¿No podemos esperar un día más? John apretó la mandíbula. Hay gente muriendo, Sam. Ayer desapareció otro excursionista. Lo sé, pero un día más no. ¿No qué? ¿Importará? Díselo a sus familias. Papá, intervino Dean, podríamos terminar pronto. Estaremos listos a medianoche, así Sam tendrá tiempo de sobra para estudiar después. John miró a sus hijos y asintió secamente. Está bien. Pero nos vamos en una hora. Dean, revisa las escopetas. Sam, repasa el plano del cementerio. Mientras Sam sacaba a regañadientes el mapa del cementerio, John desapareció en el baño y cerró la puerta tras de sí. Dentro, John se echó agua en la cara y luego buscó su cartera. Detrás de su licencia de conducir había una fotografía gastada. Mary sosteniendo al bebé de Ann, con el vientre redondeado por Sam. Su sonrisa aún le impactaba como un golpe físico. Lo estoy intentando, Mary, susurró al espejo. Dios sabe que lo estoy intentando. Le había prometido a su recuerdo que mantendría a los chicos a salvo. Pero, ¿cómo? ¿Protegiéndolos de la verdad o preparándolos para ella? Cada día, la línea se difuminaba más. Llamaron a la puerta. Papá. ¿Estás bien ahí dentro? Era la voz de Dean. John guardó la foto. Sí, estoy bien. Ahora salgo. Cuando salió, volvía a ser John Winchester, el cazador. No quedaba rastro alguno de su momentánea vulnerabilidad. Repasemos el plan una vez más. El cementerio estaba en silencio, salvo por el sonido lejano del tráfico y el ocasional ulular de un burro. Los Winchester se movían silenciosamente entre las lápidas, Sam y Dean llevaban palas, mientras que John barría la zona con un medidor EMF. Aquí, dijo John, deteniéndose ante una modesta lápida. Thomas Wilkins, 1942-1978. Guardián de los lugares salvajes. Poético, murmuró Dean, clavando su pala en la tierra. Trabajaban por turnos, dos cavando mientras uno vigilaba con una escopeta cargada de sal. Durante su descanso, Sam se apoyó en su pala y observó a su padre y a su hermano trabajar. ¿Alguna vez te preguntas si lo que hacemos realmente ayuda? Preguntó de repente. John se detuvo en medio de la excavación. ¿A qué te refieres? Me refiero a que cazamos a estas cosas, las matamos, pero siempre hay más. Nunca termina. ¿Realmente estamos marcando una diferencia o solo perpetuando un ciclo de violencia? Salvamos vidas, Sam, respondió John, reanudando la excavación. Eso es lo que importa. Sí, pero, es sencillo, interrumpió Dean. Existen cosas malas. Hacen daño a la gente. Nosotros las detenemos. Fin de la clase de filosofía. Antes de que Sam pudiera responder, la temperatura descendió en picado. Su aliento se condensaba en el aire repentinamente gélido. Está aquí, advirtió John, levantando su escopeta. El espíritu se materializó entre las lápidas. Un hombre con un uniforme de guardabosques carbonizado, la piel ennegrecida y descascarillada, los ojos ardientes de odio. Sigan cavando. Ordenó John, disparando una bala de sal que dispersó temporalmente al fantasma. Sam y Dean redoblaron sus esfuerzos, clavando las palas rápidamente en la tierra. El espíritu reapareció más cerca y John volvió a disparar. Se nos están acabando las balas, advirtió.
El fantasma se manifestó directamente detrás de Dean, lanzándolo contra una lápida. Dean gruñó de dolor al golpear la piedra. Dean. Sam agarró una barra de hierro de sus provisiones y la blandió contra el espíritu mientras este avanzaba hacia su hermano. Estoy bien, jadeó Dean, luchando por ponerse en pie. Sigan cavando. John casi había llegado al ataúd cuando el espíritu reapareció, ahora más fuerte. Envió una ola de energía que hizo retroceder a Sam. Sam. Dean disparó su propia escopeta, dispersando al fantasma de nuevo. Estoy bien, gritó Sam, volviendo a la tumba. Sus ojos se fijaron en una inscripción en la lápida de Wilkins, unas palabras en latín casi ocultas por el líquen. Dean, la inscripción, es un juramento conservacionista. No solo ataca a excursionistas al azar, va a por la gente que daña el parque. Gran perspicacia, profesor, respondió Dean, atento al regreso del espíritu. Ahora ayuda a papá con el ataúd. El sonido de madera astillándose indicó que John había logrado abrirse paso. Alcanzó la sal justo cuando la temperatura volvió a bajar. El espíritu se materializó con un aullido de rabia, levantando a John del suelo. Sam se abalanzó sobre la escopeta que había caído y disparó su última bala de sal, mientras Dean agarraba el líquido inflamable y rociaba los huesos expuestos. John encendió una cerilla en cuanto sus pies tocaron el suelo y la dejó caer en la tumba. El espíritu apareció por última vez, con el rostro desencajado por la furia, antes de estallar en llamas que se disiparon en el aire nocturno. Durante un momento, los tres Winchester permanecieron en silencio, respirando con dificultad. ¿Están todos bien?, preguntó John finalmente. Sí, respondió Dean con una mueca de dolor, tocándose el hombro magullado. Aunque creo que dejé una huella en esa lápida. Más bien al revés, dijo Sam, ayudando a Dean a recoger su equipo. John observó la tumba profanada. Rellenemos esto y salgamos de aquí. De vuelta en el motel, comenzó la rutina posterior a la caza. Dean limpió las armas mientras John anotaba los detalles en su diario. Sam, fiel a su palabra, tenía su libro de texto abierto, aunque sus ojos estaban pesados por el cansancio. Dean sacó 3 cervezas de la mini nevera y le dio una a su padre y otra a su hermano. Por una caza exitosa. John asintió y aceptó la cerveza. Tu investigación fue sólida, Sam. Esa conexión con el juramento conservacionista podría habernos ahorrado algunos problemas si lo hubiéramos sabido antes. Sam levantó la vista, sorprendido por el inusual elogio. Gracias, papá. Por un breve momento, eran solo una familia, magullada y cansada, pero unida. Dean encontró una vieja película de acción en la televisión, Sam estudió a la luz de la lámpara y John revisó sus notas, mirando de vez en cuando a sus hijos con una expresión que casi podría llamarse satisfacción. La paz duró hasta las 11:47 p.m., cuando sonó el teléfono de emergencia de John. El sonido estridente atravesó la habitación como una presencia física. John comprobó el número y su expresión pasó inmediatamente de relajada a alerta. Se levantó y se alejó un poco. «Kate», respondió en voz baja, con evidente tensión en su voz. Sam levantó la vista de su libro de texto y articuló «Kate», con los labios hacia Dean, que aún había oído a su padre en el pequeño motel, quien se encogió de hombros y silenció la televisión. «¿Cuándo ha ocurrido?», preguntó John, levantándose bruscamente. Apretó el puño con la mano libre. «¿Qué han dicho los médicos?». Dean se enderezó, observando atentamente a su padre. «¿Está consciente? ¿Ha dicho algo?». La voz de John había adquirido una urgencia que Sam rara vez oía fuera de situaciones de caza en las que se trataba de vida o muerte. El color desapareció del rostro de John mientras escuchaba la voz al otro lado del teléfono. Sus hombros, siempre rectos y fuertes, parecían ceder bajo un peso invisible. Sam podía oír la voz de una mujer a través del teléfono, aunque no las palabras, solo el tono frenético y lloroso. Otra pausa mientras la mujer hablaba. «Necesita a su padre, John», su voz se oyó claramente esta vez, lo suficientemente alta como para que Sam y Dean la oyeran. «Adam no deja de preguntar por su hermano y por ti. Por favor, John. Lucien te necesita. No saben si sobrevivirá a la noche». El teléfono se le resbaló a John de los dedos y cayó al suelo con estrépito. Se quedó paralizado, con la mirada perdida y una expresión de conmoción en el rostro que Sam nunca había visto antes. «Papá», llamó Dean en voz baja, con preocupación grabada en el rostro. «¿Quién es Lucien?», preguntó Sam, y la pregunta quedó flotando en la silenciosa habitación.
Desde el suelo, la voz de Kate seguía llamando a John, débil y desesperada a través del altavoz del teléfono, mientras los tres Winchester permanecían inmóviles en la habitación del motel, que de repente parecía aún más pequeña. Capítulo 5. El motor del Impala rugía como una bestia enjaulada mientras John Winchester lo llevaba mucho más allá del límite de velocidad. La lluvia golpeaba el parabrisas y los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo del aguacero. Dean se sentó rígido en el asiento del copiloto, con los nudillos blancos agarrados al salpicadero, mientras Sam se inclinaba hacia adelante desde la parte trasera, con su cuerpo larguirucho encajado entre los asientos delanteros. La tensión dentro del coche era más densa que las nubes de tormenta que se cernían sobre ellos. A ver si lo entiendo, Dean rompió finalmente el silencio, con voz controlada pero vibrando de furia. ¿Has tenido otros 2 hijos todo este tiempo? ¿En Minnesota? John apretó la mandíbula. No fue así, Dean. Entonces, ¿cómo fue, papá? La pregunta de Sam fue más suave, pero no menos incisiva. John mantuvo la mirada fija en la autopista mojada por la lluvia. Kate y yo, empezó después de una cacería en 1989. Un hombre lobo en Windom. Ella me curó en el hospital. ¿Y de repente formaste una segunda familia? La voz de Dean se quebró ligeramente. No fue planeado, dijo John. Pero cuando nació Lucien, y luego Adam, no podía traerlos a esta vida. Se merecían una vida normal. Dean golpeó con la palma de la mano el tablero. ¿Y nosotros no? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Lo que no entiendo, dijo Sam, es cómo pudiste dejarlos desprotegidos. ¿Sabes lo que hay ahí fuera, papá? Nos lo has inculcado toda nuestra vida. Sam, comenzó John. No, tiene razón, interrumpió Dean, con la ira ya desatada. ¿Y si el demonio de ojos amarillos los hubiera encontrado? ¿Qué habría pasado entonces? Ni siquiera habrían sabido que les había golpeado. La lluvia arreciaba mientras John apretaba con fuerza el volante, con los nudillos blancos. Le enseñé a Kate lo básico, se defendió John. Líneas de sal, símbolos protectores. Los reviso cada pocos meses. Bueno, está claro que ha funcionado de maravilla, espetó Dean, señalando la carretera que tenían delante. Uno de tus hijos se está muriendo por razones desconocidas, probablemente alguna mierda sobrenatural, y el otro probablemente esté traumatizado. El rostro de John se endureció. Intentaba darles algo que no pude daros a vosotros, chicos. Una vida normal. Lo normal no es seguro, dijo Sam en voz baja. No en nuestro mundo. Eso es lo que siempre dices. La señal verde de la autopista emergió de la oscuridad. Windom, 30 millas. Deberías habérnoslo dicho, dijo Dean, bajando la voz hasta un peligroso silencio. Todos estos años, todas las veces que desaparecías durante días sin dar explicaciones, estabas con ellos, ¿verdad? John no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. Pensábamos que estabas cazando, dijo Sam, dándose cuenta de repente. Pero estabas jugando al pilla-pilla con tus otros hijos. No era así, insistió John. Entonces, ¿cómo era? Exigió saber Dean. Porque desde mi punto de vista, has estado viviendo una doble vida y nosotros hemos sido los perjudicados. Hice lo que creí mejor, dijo John con firmeza. Por todos ustedes. ¿Separándonos? Preguntó Sam. ¿Compartimentando tu vida tan completamente que ni siquiera sabíamos que teníamos hermanos? Una vez más, tomé precauciones, continuó John, como si necesitara justificarse. Le enseñé a Kate qué buscar. No fui completamente irresponsable. Excepto que Lucien se está muriendo en este momento, señaló Dean con dureza. Así que es muy probable que algo se haya escapado. Tú mismo dijiste que el niño estaba tan sano como un roble la última vez que lo viste. Las luces del hospital comunitario Windom aparecieron en el horizonte y John pisó más fuerte el acelerador. Podemos discutir esto más tarde, dijo con severidad. Ahora mismo, Lucien nos necesita. Las luces fluorescentes del hospital proyectaban un pálido y enfermizo resplandor sobre todos ellos mientras avanzaban por el pasillo, siguiendo las indicaciones de una enfermera hacia la unidad de cuidados intensivos pediátricos. El olor a antiséptico quemaba las fosas nasales de Dean, recordándole demasiados vendajes tras las cacerías. Encontraron a Kate Milligan fuera de la habitación 217, con un vaso de cartón de café del hospital entre las manos. Levantó la vista al verlos acercarse, con el cansancio grabado en cada rasgo de su rostro. Cuando vio a John, algo entre el alivio y la ira se reflejó en su rostro antes de derrumbarse en sus brazos. John, susurró.
Gracias a Dios. Antes de que nadie pudiera decir nada más, unos pasos rápidos resonaron en el pasillo. Papá. Un niño pequeño, de no más de 7 años, corrió hacia John y se abrazó a la pierna de su padre. Tenía los ojos azules enrojecidos por el llanto y el cabello rubio arena erizado en todas direcciones. «¿Has venido?», dijo el niño entre sollozos. «Tienes que salvar a Lulu, papá. Eres un héroe, y los héroes salvan a la gente». Sam y Dean se quedaron paralizados, contemplando la escena que tenían ante ellos. Era Adam, su hermano pequeño. Un hermano cuya existencia desconocían hasta hacía unas horas. Dean observó cómo John se arrodillaba y abrazaba con fuerza al niño. «Lo intentaré, pequeño», prometió John, con una voz más suave de lo que Sam o Dean habían oído en años. La mirada de Kate finalmente se desplazó hacia los dos jóvenes que estaban de pie, incómodos, detrás de John. Sus ojos se abrieron ligeramente al reconocerlos. «Deben de ser Sam y Dean», dijo en voz baja. «John me ha hablado de ustedes». «Qué curioso», respondió Dean, incapaz de ocultar el tono cortante de su voz. «Nunca nos habló de usted». «Dean», le advirtió John. Kate negó con la cabeza. «No pasa nada. Lo entiendo». Extendió la mano. «Soy Kate. Ojalá nos conociéramos en mejores circunstancias». Sam dio un paso adelante y le estrechó la mano. «¿Cómo está, Lucien?» «Los doctores no lo saben», respondió Kate con la voz quebrada. «Nunca han visto nada parecido». Adam tiró de la chaqueta de John. «¿Quiénes son?», preguntó, señalando a Sam y Dean. La sencilla pregunta golpeó a Dean como un puñetazo en el estómago. Se arrodilló a la altura de Adam, sorprendido por el instinto protector que le invadió al ver el rostro manchado de lágrimas del niño. «Somos tus hermanos mayores, chico». «Yo me llamo Dean y el de ahí, con el pelo de niña, es Sam», dijo Dean con una sonrisa forzada. No culpaba a Adam ni a Lucien por todo esto, nunca lo haría. En ese momento se dio cuenta de que su mayor motivo de enfado era tener a su familia ahí fuera, en peligro. Desprotegida. Sam, demasiado absorto en todo aquello, ni siquiera puso una de sus caras de perra, como las llamaba Dean, por ese último comentario. Adam lo miró solemnemente. ¿Ayudarán a salvar a Lulu? Es el mejor hermano mayor del mundo. Siempre revisa si hay monstruos debajo de mi cama. Los ojos de Dean se posaron en John, quien tuvo la decencia de apartar la mirada. «Haremos todo lo que podamos», prometió Sam, dándole una torpe palmada en el hombro a Adam. Entraron juntos en la habitación de Lucien. El niño de 9 años yacía inmóvil sobre las sábanas blancas del hospital, con el rostro anormalmente pálido. Los monitores pitaban constantemente, registrando signos vitales que no tenían mucho sentido dadas las circunstancias. John se acercó inmediatamente a la cama de su hijo y le tocó la frente con la mano. «Está helado», murmuró John, con la preocupación grabando líneas más profundas en su rostro curtido. Entró un médico, con una carpeta en la mano y el cansancio reflejado en los ojos. «Señor Winchester. Soy el Dr. Brennan. He estado supervisando el caso de su hijo». «¿Qué le pasa?», preguntó John. El Dr. Brennan negó con la cabeza, con evidente desconcierto en su expresión. «Sinceramente, nunca había visto nada parecido. Hemos realizado todas las pruebas imaginables, algunas de ellas varias veces con diferentes equipos». «¿Y?», preguntó Sam. «Su estructura celular está cambiando. Hay algo en su sangre que no podemos identificar, algo que no coincide con ningún elemento o compuesto conocido». El médico hojeó las páginas de los resultados de las pruebas. «Es como si se hubiera añadido algo a su ADN, alterándolo a un nivel fundamental». Dean y Sam intercambiaron miradas cómplices. Esto no era médico, era sobrenatural. ¿Ha estado últimamente en algún lugar inusual? ¿Ha entrado en contacto con algo extraño?, preguntó John, pasando al modo cazador. Kate negó con la cabeza. «Solo estaba viendo Star Wars con la señora Peterson, que le hacía de niñera. Yo estaba en el trabajo cuando ocurrió. ¿Algún olor extraño en la casa? ¿Puntos fríos? ¿Visitantes desconocidos?», preguntó Dean. Kate parecía confundida. «No, nada de eso». «¿Por qué?». Le enseñé lo que necesitaba saber, y una mierda», pensó Dean para sus adentros con un gruñido mientras miraba con ira la espalda de John. John lo ignoró y puso una mano en el hombro de Kate. «Kate, ya sabes a qué me dedico. Ya te lo he contado. Esto parece algo poco natural». La comprensión se reflejó en sus ojos. «¿Cree que es algo sobrenatural? ¿Como las cosas que cazan?». «Aún no lo sé», admitió John.
Pero sea lo que sea, está más allá de lo que estos médicos pueden manejar. El doctor Brennan carraspeó. Señor Winchester, no sé a qué se refiere, pero el estado de su hijo es crítico. Su temperatura corporal sigue bajando a pesar de nuestras medidas para calentarlo. Estamos haciendo todo lo médicamente posible. ¿Va a morir? No puede morir. Lulu prometió que siempre estaría ahí. Lo prometió. Adam preguntó de repente, con su pequeña voz resonando en la habitación. Kate lo abrazó. No va a morir, cariño. Los doctores y tu papá lo van a ayudar. La expresión del doctor Brennan delató su incertidumbre. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero tengo que ser honesto. Estamos en territorio desconocido. Sam se acercó a la cama y observó el rostro de Lucien, que tenía un aspecto bastante extraño. Era su hermano menor. Nunca antes había sido el hermano mayor. Y menos aún de alguien que se parecía tanto a él cuando tenía esa edad. Lucien parecía casi tranquilo a pesar de su estado, como si simplemente estuviera soñando en lugar de luchando por su vida. ¿Ha dicho algo desde que ocurrió?, preguntó Sam. ¿Algo inusual? Kate negó con la cabeza. No ha recuperado la conciencia. Un pitido repentino de los monitores llamó la atención de todos. La temperatura de Lucien estaba bajando de nuevo, y la lectura digital parpadeaba en señal de advertencia. Esto no tiene sentido, murmuró el doctor Brennan, comprobando el equipo. Es como si su cuerpo generara frío desde dentro. Sin previo aviso, el cuerpo de Lucien se arqueó en la cama, con la espalda doblada en un ángulo imposible. Las luces de la habitación parpadearon violentamente y la temperatura bajó tan rápidamente que su aliento se hizo visible en forma de bocanadas blancas. ¿Qué está pasando?, gritó Kate, tirando de Adam detrás de ella. Atrás, ordenó John, moviéndose protectora hacia Lucien. Sam y Dean flanquearon a su padre instintivamente, gracias a sus años de entrenamiento. El equipo médico comenzó a traquetear y los instrumentos vibraron sobre las bandejas metálicas. Los frascos de vidrio se rompieron y las pantallas de los monitores parpadearon con estática. Entonces llegó la ola, invisible pero inconfundible, que brotó del pequeño cuerpo de Lucien con tal fuerza que pareció distorsionar el aire. Atravesó a John, Kate, Adam, Sam y Dean sin efecto alguno, pero el doctor Brennan salió disparado contra la pared y cayó al suelo inconsciente. El equipo médico voló por la habitación como si lo hubiera atrapado un tornado, y los monitores explotaron en una lluvia de chispas. El grito aterrado de Adam atravesó el caos mientras Kate lo abrazaba con fuerza. Tan repentinamente como había comenzado, el fenómeno se detuvo, dejando la habitación en un silencio inquietante, salvo por el suave silbido de las líneas de oxígeno rotas. John no lo dudó. Se acercó a Lucien, le tomó el pulso y comprobó su respiración antes de coger al pequeño en brazos. John. ¿Qué estás haciendo?, jadeó Kate. Tenemos que sacarlo de aquí, dijo John con firmeza. Esto no es médico, Kate. Es sobrenatural. No pueden ayudarlo. Kate miró a su alrededor, a la habitación destrozada, y luego a su hijo inconsciente. ¿A dónde lo llevaremos? Conozco a alguien que podría ayudarnos, respondió John. Pero tenemos que irnos ahora, antes de que llegue seguridad. Dean ya había levantado a Adam, que se aferraba a él con una confianza sorprendente. No pasa nada, amigo, le susurró. Te tenemos. Sam, en modo cazador como Dean y John, mantuvo la calma y ayudó a Kate a recoger las pertenencias esenciales. ¿Necesita algo en concreto? ¿Medicamentos? Solo su manta, dijo Kate, obligándose a mantener la calma a pesar de lo absurdo que acababa de hacer su hijo mientras estaba inconsciente, y cogió una manta gastada de Star Wars que había al pie de la cama. No puede dormir sin ella. Se movieron rápidamente por los pasillos del hospital, ignorando los gritos del personal al pasar. El Impala esperaba en el estacionamiento, con la lluvia aún golpeando su techo. John acostó a Lucien con cuidado en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el regazo de Kate. Sam se apretujó junto a ellos, con Adam entre ambos, mientras Dean ocupaba su lugar habitual en el asiento del copiloto. ¿A dónde vamos?, preguntó Dean cuando John arrancó el motor. A Missouri, respondió John lacónicamente. ¿Al estado?, preguntó Sam. Al psíquico. En Lawrence. John salió del estacionamiento levantando una nube de grava. Llama a Bobby. Sé que los dos no estamos en buenos términos ahora mismo, pero cuéntale lo que está pasando. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Dean sacó su teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. Bobby. Soy Dean. Necesitamos tu ayuda. Se trata de un chico, Lucien, al parecer el otro hijo de papá.
Hizo una pausa y escuchó. Sí, esa fue mi reacción también. ¿Puedes reunirte con nosotros en Missouri Mausoleis? Y trae tus libros. Todos ellos. Mientras el Impala se alejaba a toda velocidad del hospital, con la lluvia golpeando el techo, nadie se percató de la extraña calma que se había apoderado del rostro de Lucien, casi como si, en otro lugar, estuviera manteniendo una conversación propia. El alma de Lucien permanecía en la habitación del hospital, observando cómo su familia se llevaba su cuerpo físico. Curioso, ¿no? Dijo una voz refinada detrás de él. ¿Cómo un niño pequeño puede cambiar la estructura misma de la existencia? Lucien se volvió y vio a un hombre delgado, de aspecto anciano y elegante, vestido con un traje negro, que lo observaba. El hombre se apoyaba casualmente en un bastón con empuñadura de plata, y sus ojos ancianos sostenían el peso de eones. La muerte había llegado. Capítulo 7. Lucien estaba de pie en la habitación del hospital, observando cómo su familia se llevaba su cuerpo inconsciente. La escena tenía un aire onírico. Los sonidos eran amortiguados, los colores ligeramente desvaídos y los movimientos dejaban un leve rastro en el aire. Se sentía extrañamente distante, como si estuviera viendo una película en lugar de su propia vida. Curioso, ¿no? Dijo una voz refinada detrás de él. ¿Cómo un niño pequeño puede cambiar la estructura misma de la existencia? Lucien se giró y vio a un hombre delgado y elegante con un traje negro que lo observaba. El hombre se apoyaba con naturalidad en un bastón con empuñadura de plata, y sus ojos ancianos reflejaban el peso de los siglos. La muerte había llegado. La mente de Lucien daba vueltas, y los recuerdos se agolpaban en ella. 9 años de la vida de Lucien Winchester chocaban con 20 años como Samael, un humano de un mundo en el que este mundo era ficción. Era su primera vida, lo sabía. Él es Samael. Y se ha convertido en Lucien. La desorientación era profunda, pero de alguna manera logró mantener una expresión de simple sorpresa en lugar de completa abrumación. Este es la muerte. El jinete de la muerte real. De Supernatural. ¿Qué es real? Estoy en Supernatural. Y soy el hijo de John Winchester. Y acabo de crear la fuerza. ¿Qué coño? El conocimiento le llegó de forma intuitiva e instintiva sobre lo que había hecho. Tú eres, la muerte, dijo Lucien, tratando de sonar adecuadamente aterrorizado para un niño de 9 años, pero su voz sonó más firme de lo que pretendía. Simplemente se sentía, tranquilo. Casi en paz en ese momento. La muerte ladeó ligeramente la cabeza, estudiando al niño con renovado interés. En efecto, lo soy. Y tú, joven Lucien Winchester, eres una adición inesperada al orden cósmico. Sus labios se curvaron en una leve insinuación de sonrisa. La mayoría de los humanos caen de rodillas o intentan huir cuando me ven. Tú pareces, notablemente sereno. Actúa como un niño asustado, se recordó Lucien. No como alguien que ha visto a este personaje en la televisión. ¿Estoy muerto? Preguntó Lucien, forzando un ligero temblor en su voz. No exactamente, respondió la muerte, dando un paso mesurado hacia adelante. Existes en un espacio liminal entre la vida y la muerte. Tu cuerpo está en estado de shock por lo que has hecho. ¿Lo que he hecho? Lucien abrió mucho los ojos. Al menos, esta reacción era genuina. Vamos, dijo la muerte, con voz suave pero penetrante. En cierto modo, debes sentirlo. Lo que has creado. En lo que te has convertido. La mente de Lucien se aceleró. De alguna manera, lo sabía. En lo más profundo de su ser, más allá de la confusión, yacía una comprensión intuitiva de lo que había sucedido cuando recuperó la memoria. La fuerza. Había creado la fuerza real. Lo cual era absolutamente una locura. No lo entiendo, dijo Lucien, aunque una parte de él sí lo entendía. Solo estaba viendo una película. La mirada penetrante de la muerte parecía atravesarlo. Es realmente fascinante. Lo hiciste inconscientemente, pero lo hiciste. Tras un momento de silencio entre ambos, la muerte volvió a hablar. Señaló con su bastón hacia el pasillo del hospital. Quizás deberíamos caminar y hablar. Después de todo, el tiempo es algo que tengo en abundancia. Lucien siguió a la muerte al pasillo, donde el personal del hospital permanecía paralizado en medio de sus movimientos, con una carpeta suspendida en el aire. ¿Qué les ha pasado a todos? Preguntó Lucien, señalando con el dedo la carpeta, que permanecía inmóvil. Estamos entre momentos, explicó la muerte con naturalidad. Una conveniencia que me permito cuando es necesario conversar. Pasaron junto a enfermeras y médicos, todos suspendidos como estatuas en un elaborado cuadro. Has creado algo sin precedentes, joven Winchester, continuó la muerte.
Tu alma, que ya era inusualmente poderosa, liberó una energía que ha reestructurado una parte de la realidad misma. La fuerza, susurró Lucien, y la conexión con el retorno del Jedi se hizo de repente muy clara. En efecto. La muerte asintió con aprobación. Tu creencia en esta fuerza, combinada con tu extraordinaria energía espiritual, la ha manifestado como un poder cósmico real. Se detuvo junto a una ventana y contempló la lluvia helada. Ahora es un aspecto fundamental de la existencia, un campo de energía conectivo que une a todos los seres vivos. La mente de Lucien luchaba por procesar la enormidad de lo que decía la muerte. Había creado la fuerza. La había creado de verdad. No solo había obtenido los poderes de la fuerza, sino que había dado vida a todo el concepto dentro del universo. ¿Como en las películas?, preguntó. Similar, pero diferente, respondió la muerte. Tu fuerza tiene aspectos de luz y oscuridad, no del bien y del mal en sí, sino componentes necesarios para el equilibrio. Más bien como las fuerzas cósmicas que ya existían. Se refiere a Chucky y Amara, se dio cuenta Lucien, aunque no podía revelar que conocía esos nombres. ¿Es por eso que me siento diferente? ¿Como si pudiera sentir cosas?, preguntó Lucien, genuinamente curioso por su conexión con su creación. Los ojos de la muerte se entrecerraron ligeramente. Estudió a Lucien durante un momento. Sí, ahora sentirás las cosas de manera diferente. La fuerza fluye a través de toda la creación, y tú eres su fuente, su padre, por así decirlo. Llegaron a la cafetería del hospital, donde la muerte se sirvió con naturalidad una taza de café de la mano congelada de un médico. El líquido se vertió a cámara lenta hasta que la muerte lo aceleró con un ligero gesto. Antes de tu intervención, continuó la muerte, sorbiendo su café, la existencia se mantenía gracias a 3 pilares fundamentales: la creación, la destrucción y yo mismo, la muerte. Dejó la taza con precisión. Ahora hay un cuarto: el equilibrio. Tú. Lucien sintió un nudo en el estómago. Yo. Pero yo solo soy un niño. Terminó la muerte, con un ligero destello de diversión en los ojos. Sí. Y, sin embargo, ahora estás intrínsecamente conectado al tejido de la realidad misma. ¿Soy inmortal ahora?, preguntó Lucien, con la mente acelerada por las posibilidades de lo que todo esto podía significar. La expresión de la muerte se volvió indescifrable. Eres algo nuevo. Tu existencia continuada es necesaria para que la fuerza permanezca, pero conservas tu humanidad. Inclinó la cabeza. Un fenómeno curioso. La mente de Lucien daba vueltas. ¿Era una entidad cósmica? ¿Un pilar de la existencia? ¿Como Chuck, Amara y la muerte? Esto se está volviendo cada vez más loco. Pareces aceptar notablemente los conceptos cósmicos, observó la muerte. La mayoría de los niños humanos se sentirían abrumados. Aunque supongo que no es demasiado sorprendente comparado con lo que ya has logrado. Estoy muy confundido, insistió Lucien, tratando de parecer más desconcertado de lo que se sentía. Los finos labios de la muerte se curvaron ligeramente. ¿De verdad? ¡Qué interesante! La muerte lo estaba poniendo a prueba. Para ella, Lucien era ahora un punto ciego, prácticamente no sabía nada sobre él. Continuaron caminando, ahora por un pasillo que Lucien no reconocía. ¿Qué significa esto para mí?, preguntó Lucien finalmente. ¿Qué pasa ahora? Desarrollarás habilidades más allá de las de los humanos normales, explicó la muerte. Ya posees un conocimiento intuitivo de cómo usar la fuerza, aunque dominarla requerirá entrenamiento y práctica. ¿Podré mover cosas? ¿Como en las películas?, preguntó Lucien, sonando deliberadamente más infantil. A medida que pasaba el tiempo y se calmaba más, no estaba seguro de poder engañar a la muerte, una idea realmente estúpida. Quizás ya se había cavado su propia tumba con su actuación, pero, ya que había empezado, más valía continuar. Eso y más, confirmó la muerte. Aunque tus poderes pueden manifestarse de forma diferente a los de tus homólogos ficticios. Ahora la fuerza es tuya para moldearla, dentro de ciertos límites cósmicos. Lucien sintió una mezcla de emoción y terror. La idea de tener tanto poder era impresionante, pero lo que todo esto iba a causar era aún demasiado para pensar en ello. Otros percibirán en qué te has convertido, advirtió la muerte, con un tono cada vez más serio. Algunos tratarán de utilizarte. Otros pueden intentar destruirte, temiendo tu poder. ¿Dios sabe de mi existencia?, preguntó Lucien antes de poder contenerse. La muerte hizo una pausa y lo miró con curiosidad. Hablas de Dios con tanta naturalidad. La mayoría de los niños de tu edad apenas comprenden el concepto.
Mi mamá es católica y yo siempre he creído en él, así que, Lucien se encogió de hombros, decidiendo dejar de actuar. Era demasiado agotador. Estoy muy confundido, tengo que aclarar todo esto cuando esto termine, pensó Lucien para sí mismo. Una pizca de diversión cruzó el rostro anciano de la muerte. Para responder a tu pregunta, sí, Dios es consciente de tu existencia y de lo que has hecho. Sin embargo, añadió con un énfasis peculiar, ciertos aspectos de ti permanecen ocultos incluso para él. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lucien, genuinamente confundido. La fuerza misma te protege de maneras que ni siquiera yo comprendo del todo, explicó la muerte. Es como si hubiera desarrollado una conciencia propia, una voluntad de preservar a su creador. Aunque su influencia sigue siendo limitada. El hecho de que su voluntad sea tu voluntad, que lo que tú deseas es lo que ella desea, no significa que pueda actuar por sí misma en exceso. Es un poder que necesita tu dirección voluntaria. Dudo que puedas aprovechar su verdadera capacidad en un futuro próximo, tal vez no hasta que las propias montañas se derrumben. Lucien permaneció en silencio durante un largo momento, procesando todo aquello. ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Normalmente te involucras tanto? La muerte sonrió levemente y luego puso su mano sobre la cabeza de Lucien, acariciándola suavemente y despeinándole el cabello. No, no lo hago. Esta es la única ayuda que pretendo brindarte por el momento. Esta situación es demasiado delicada como para dejarte completamente a ciegas. Pero, por principio, me niego a involucrarme en el drama cósmico. El hospital que los rodeaba parpadeó de repente, como un televisor con mala recepción. Ah, dijo la muerte, mirando a su alrededor. Tu conciencia está empezando a regresar a tu cuerpo. Nuestro tiempo se acaba. Espera. Gritó Lucien, presa del pánico. Aún no lo entiendo todo. Pocos lo hacen, respondió la muerte con calma. Pero entiende esto. Te has convertido en la encarnación del equilibrio. Confía en tus instintos. La fuerza, tu propio poder, te guiará de forma natural. El hospital volvió a parpadear, esta vez con más violencia. ¿Recordaré esta conversación? Preguntó Lucien con urgencia. Sí, le aseguró la muerte. Aunque puede que te lleve tiempo comprender todas las implicaciones. ¿Sabes todo lo que puedo hacer ahora? ¿De lo que soy capaz? La expresión de la muerte se volvió contemplativa. No. Eres algo nuevo en la creación. Tu potencial aún está por descubrir. Hizo una pausa. Lo que te hace muy fascinante de observar. El mundo que los rodeaba comenzó a disolverse por los bordes, la realidad se desvanecía como acuarelas bajo la lluvia. ¿Volveré a verte? Preguntó Lucien. Antes que la mayoría, después que algunos, respondió la muerte enigmáticamente. El equilibrio cósmico ha cambiado con tu llegada. Sospecho que nuestros caminos se volverán a cruzar. Lucien sintió una sensación de atracción que lo empujaba de vuelta a su forma física. Una última cosa, dijo la muerte, con la voz cada vez más lejana. Bienvenido a la existencia, joven equilibrio. Me alegra saber que ya no soy el más joven de nuestros hermanos. Lucien se sintió confundido cuando todo se disolvió y sintió que caía, precipitándose de vuelta hacia su cuerpo. Entonces abrió los ojos y vio los de su madre y un par de ojos verde esmeralda que lo miraban, mientras la mano de una mujer negra descansaba sobre su frente. Capítulo 8. La lluvia golpeaba el techo del Impala mientras John Winchester llevaba a su hijo inconsciente por la acera hasta la modesta casa de 2 pisos de Missouri Moseley en Lawrence. La luz del porche parpadeaba a medida que se acercaban, proyectando sombras desiguales sobre el rostro sombrío de John. Sam y Dean los seguían de cerca, flanqueando a Kate, que sostenía con fuerza la mano de Adam. Los ojos del niño de 7 años estaban enrojecidos por el llanto y apretaba contra su pecho su dinosaurio. La puerta principal se abrió antes de que John pudiera llamar. Traedlo rápido, ordenó Missouri, cuyos ojos oscuros evaluaron la situación de inmediato. Llevaba un caftán fluido de color morado oscuro y varios amuletos protectores colgados al cuello. La energía del niño está perturbando a todo el vecindario. John la apartó con el hombro y entró en la cálida casa. ¿Dónde? En la sala de estar. He preparado un espacio. La sala de estar, normalmente acogedora, se había transformado. Los muebles estaban empujados contra las paredes, y en el centro había un sofá acolchado rodeado de velas y símbolos desconocidos dibujados con tiza en el piso de madera. El aire olía a salvia y a algo más fuerte, más picante. Bobby Singer se levantó de un sillón en la esquina, rodeado de pilas de libros antiguos. Sus ojos se agrandaron ligeramente al ver a Kate y Adam.
Así que es cierto, murmuró, mirando a John con una mezcla de sorpresa y juicio. Realmente tienes otra familia. Ahora no, Bobby, gruñó John, acostando a Lucien suavemente en el sofá. La piel del niño estaba anormalmente pálida y su respiración era superficial. Missouri se acercó, con las manos suspendidas a pocos centímetros del cuerpo de Lucien. Cerró los ojos y se concentró. Algo ha cambiado en este niño, dijo lentamente. En lo más profundo de su ser. ¿Puedes ayudarlo? Preguntó Kate, dando un paso adelante. Por favor, lleva así desde anoche. Missouri abrió los ojos y miró a Kate. Tú debes de ser Kate Milligan. John me ha hablado de ti. Él no me ha mencionado a usted, respondió Kate, demasiado agotada para ser educada. Eso suena muy propio de John, dijo Missouri con un toque de desaprobación. Se volvió hacia Bobby. ¿Encontraste algo en tus libros? Bobby negó con la cabeza. Nada que coincida con estos síntomas. El niño no está poseído, ni maldito de ninguna forma que yo pueda identificar. Sea lo que sea, es territorio desconocido. Dean había estado observando la escena en silencio, con la mandíbula apretada por una ira tácita. ¿Qué le pasó exactamente? En un momento estaba viendo Star Wars y al siguiente estaba más frío que el hielo y lanzaba a la gente por la habitación. Gritó, dijo Adam de repente, con una vocecita que atrajo la atención de todos. Lulu gritó muy fuerte y entonces él se puso así. Y luego los doctores no pudieron curarlo. Sam se arrodilló junto a Adam. ¿Hubo algo extraño antes de eso? ¿Puntos fríos? ¿Olores extraños? Adam negó con la cabeza. Solo veía películas. A Lulu le encanta Star Wars. Missouri se acercó a Adam, su expresión se suavizó. ¿Puedo? Preguntó, extendiendo la mano hacia su frente. Adam miró a Kate, quien asintió con la cabeza dándole permiso. Los dedos de Missouri acariciaron suavemente la sien del niño. Eres un pequeño muy valiente, dijo después de un momento. Y quieres mucho a tu hermano. ¿Lulu va a morir? Susurró Adam. No, niño. Pero está cambiando de una forma que no entiendo del todo. John había estado paseándose por el perímetro de la habitación como un animal enjaulado. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Algún ritual, algún hechizo? Esto no se parece a nada de lo que solemos hacer, John, interrumpió Bobby. Sea lo que le está pasando a tu hijo, no es demoníaco ni fantasmal. Es algo más grande. Missouri asintió lentamente. Bobby tiene razón. Esto parece sobrenatural. Kate se acercó a Lucien y le apartó el cabello de la frente. No me importa lo que sea. Solo quiero recuperar a mi hijo. Dean y Sam intercambiaron miradas. La palabra hijo flotaba en el aire entre ellos, un recordatorio del secreto familiar que acababan de descubrir. Quizá haya una manera, dijo Missouri tras un largo silencio. Podría intentar entrar en su mente y ver qué está pasando desde dentro. Bobby se enderezó. Eso es arriesgado, Missouri. Lo que sea que le esté afectando podría volverse en tu contra. ¿Tienes una idea mejor? Desafió Missouri, con las manos en las caderas. Bobby hizo una mueca. No puedo decir que la tenga. ¿Es peligroso? Preguntó Kate. Para mí. Quizás. Para Lucien. No. Solo observaré, no interferiré. John dio un paso adelante. Hazlo. Espera, intervino Sam. ¿No deberíamos discutirlo primero? Ni siquiera sabemos qué le está pasando. ¿Y si lo empeoramos? No hay garantía de que no le haga daño accidentalmente. Nadie entiende lo que está pasando. De eso se trata, Sam, respondió John bruscamente. Missouri levantó una mano. Necesito el consentimiento de todos. Este chico tiene conexiones con todos ustedes, y lo que veo podría afectar a todos los que están en esta sala. La energía es simplemente demasiado intensa. Kate asintió inmediatamente. Cualquier cosa para ayudar a mi hijo. Sam y Dean intercambiaron miradas antes de asentir a regañadientes. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntó Sam. Formad un círculo alrededor de Lucien, instruyó Missouri. Unid las manos. Intentaré mantener cualquier cosa alejada de vosotros a través de nuestra conexión. También me ayudará a conectar más fácilmente, ya que todos, excepto Bobby, están conectados con él por la sangre y el alma. Se colocaron alrededor del sofá, John, Kate, Adam, Sam, Dean y Bobby, formando un círculo humano con Missouri a la cabeza de Lucien. Sea lo que vean, sea lo que sientan, no rompan el círculo, advirtió Missouri. La mente del chico es frágil en este momento, y una desconexión repentina podría dañarlo.
Colocó las palmas de las manos sobre las sienes de Lucien y cerró los ojos. Durante varios segundos, no pasó nada. Luego, las velas de la habitación parpadearon violentamente antes de estabilizarse en llamas anormalmente quietas. «Hay poder en este chico», susurró Missouri con voz tensa. «Un poder que ni siquiera puedo describir». La temperatura de la habitación comenzó a fluctuar. Primero hizo un calor incómodo, luego un frío tal que el aliento se les condensaba delante de ellos, y luego volvió a hacer calor. La respiración de Missouri se volvió dificultosa. A pesar del frío, el sudor le perla en la frente. «Algo va mal», advirtió Bobby, pero no soltó las manos de Dean y Sam. Missouri jadeó de repente y abrió los ojos de par en par, pero en lugar de su color marrón habitual, brillaban con una suave luz blanca. Algo que nunca había sucedido antes. «Puedo verlo», dijo, con una voz que resonaba de forma extraña, como si viniera de todas partes a la vez. «No está solo». Las velas que rodeaban la habitación se levantaron de repente de sus soportes y quedaron suspendidas en el aire. Los libros flotaron fuera de la pila de Bobby. Un pisapapeles de cristal que estaba en la mesita de Missouri se elevó y comenzó a orbitar lentamente por la habitación. «¿Qué demonios?», murmuró Dean. «Su alma está», Missouri apretó los dientes mientras el sudor perlaba su frente, proyectándose con mucha fuerza. Antes de que nadie pudiera responder, la habitación pareció disolverse a su alrededor. Las paredes y los muebles físicos se desvanecieron como la niebla, sustituidos por un extraño espacio liminal que se asemejaba al pasillo de un hospital, pero que no era del todo sólido. Y allí, en el centro de ese lugar que no era del todo un lugar, se encontraba Lucien, o algo que se le parecía. Su forma era la de un niño, pero estaba compuesta por un remolino de luz y oscuridad en perfecto equilibrio, como si el crepúsculo hubiera adquirido forma humana. Ante él se encontraba una figura alta y encapuchada que sostenía una larga guadaña, con el rostro oculto en la sombra. «La muerte», susurró Bobby, reconociendo instintivamente a la figura. Ninguno de ellos podía moverse ni hablar. Eran solo observadores, testigos de algo que no estaba destinado a los ojos mortales. La voz de la muerte les llegó, aunque su rostro encapuchado nunca se volvió hacia ellos. «Has creado algo sin precedentes, joven Winchester». El chico crepuscular que era Lucien parecía pequeño ante la imponente presencia de la muerte. «¿Qué he hecho?». El mundo parecía estático, como si se saltara partes de lo que estaba sucediendo. Esto ocurría constantemente a lo largo de la escena. «Tu alma liberó una energía que ha reestructurado una parte de la realidad misma», continuó la muerte, con una voz como el susurro de hojas secas. «La fuerza», susurró Lucien, y la palabra resonó de forma extraña en ese lugar intermedio. «No lo entiendo. Solo estaba viendo una película». «En efecto», asintió la muerte. «Ahora es un aspecto fundamental de la existencia, un campo de energía conectivo que une a todos los seres vivos». Las imágenes inundaron las mentes de todos simultáneamente. Galaxias girando, formas de vida conectadas a través de hilos invisibles, energía fluyendo entre toda la creación. El conocimiento se derramó en ellos. La fuerza, algo de ficción, se hizo realidad a través del extraordinario alma de Lucien. «Tiene aspectos de luz y oscuridad», explicó la muerte, «no del bien y del mal en sí, sino componentes necesarios para el equilibrio». «¿Es por eso que me siento diferente?», preguntó Lucien. «¿Como si pudiera sentir cosas?». «Sí. La fuerza fluye a través de toda la creación, y tú eres su fuente, su padre, por así decirlo». La mente de John daba vueltas mientras procesaba la información. Su hijo, su niño de 9 años, había creado de alguna manera un aspecto fundamental de la realidad misma. Sintió el terror de Kate a través de sus manos unidas, su desesperada necesidad de proteger a su hijo, sin querer perderlo. Todos sabían instintivamente que era a él a quien Lucien se dirigía, tanto los creyentes como los incrédulos. Este era el fin de toda vida. El fin de todos los fines. La muerte. La muerte y Lucien continuaron caminando por el extraño espacio del hospital, con sus voces a veces claras, a veces desvanecidas como una radio mal sintonizada. «La existencia se mantenía gracias a 3 pilares fundamentales», decía la muerte. «Ahora hay un cuarto: el equilibrio. Tú». Los observadores se sintieron atraídos, empujados por la gravedad de esta conversación. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de los pensamientos de los demás, no solo de su presencia física, sino del contenido de sus mentes. La mente de John ya estaba calculando las amenazas, las protecciones, qué hacer cuando todo esto terminara para proteger a su familia. Debajo de eso corría una corriente de miedo por su hijo y culpa por su familia dividida.
Los pensamientos de Kate eran más sencillos, pero no menos poderosos. Mi hijo. Mi hijo. Por favor, que esté bien. Lo protegeré pase lo que pase. La mente de Adam estaba sorprendentemente clara, con una aceptación infantil de lo que los adultos encontraban imposible de comprender. Su hermano era especial. Siempre lo había sabido. Los pensamientos de Dean se aceleraron con instintos protectores y una lista creciente de enemigos que podrían atacar a alguien con tal poder, algo todavía demasiado descabellado para asimilar, pero imposible de negar. Ojos amarillos. Otros demonios. Monstruos. Sam procesó las implicaciones metafísicas, su mente conectando los puntos entre la tradición que había leído y esta nueva realidad. La fuerza. Un campo de energía. Uniendo el universo. Creado por mi hermano. Bobby catalogó todas las entidades sobrenaturales que podrían sentir o buscar tal poder. No es bueno. El chico va a ser un faro para todas las cosas desagradables que hay ahí fuera. Missouri luchó por mantener la conexión sin sentirse abrumada. Tanto poder. ¿Cómo lo contiene este niño? Sus pensamientos se mezclaron, creando un vínculo psíquico temporal a través de las habilidades amplificadas de Missouri, su conexión con el lado luminoso de la fuerza, al tocar su origen. No solo estaban viendo la misma visión, sino que la estaban experimentando juntos. Desarrollarás habilidades más allá de las de los humanos normales, le dijo la muerte a Lucien. Ya posees un conocimiento intuitivo de cómo usar la fuerza, aunque dominarla requerirá entrenamiento y práctica. ¿Podré mover cosas? ¿Como en las películas? Preguntó Lucien. Eso y más, confirmó la muerte. Aunque tus poderes pueden manifestarse de forma diferente a los de tus homólogos ficticios. Ahora la fuerza es tuya para moldearla, dentro de ciertos límites cósmicos. John se acercó mentalmente a Lucien, tratando de llamarlo de vuelta. Hijo, estamos aquí. Vuelve con nosotros. La visión se tambaleó ligeramente, como un televisor con interferencias. Otros percibirán en qué te has convertido, advirtió la muerte, con un tono cada vez más serio. Algunos intentarán utilizarte. Otros pueden intentar destruirte, temiendo tu poder. Los pensamientos de Dean se encendieron con furia protectora. Que lo intenten. Primero tendrán que pasar por encima de mí. La muerte se detuvo de repente, girando ligeramente la cabeza encapuchada hacia donde observaban. Nuestro tiempo se acaba. La visión comenzó a fracturarse por los bordes, y la realidad volvió a aparecer cuando la conciencia de Lucien comenzó a regresar a su cuerpo. Confía en tus instintos, resonó la voz de la muerte mientras la visión se desmoronaba. La fuerza te guiará de forma natural. Las últimas palabras de la muerte les llegaron cuando la visión se rompió como cristal. Bienvenido a la existencia, joven equilibrio. Todos jadeaban al mismo tiempo mientras eran empujados de vuelta al salón de Missouri. Los objetos que habían estado flotando se estrellaron contra el suelo. Las velas se apagaron con bocanadas de humo. Missouri tropezó hacia atrás, a punto de caer antes de que Bobby la sujetara por el brazo. Nadie hablaba. ¿Qué se podía decir después de lo que habían presenciado? Adam fue el primero en romper el silencio. ¿Lulu hizo realidad la fuerza? ¿Como en Star Wars? Antes de que nadie pudiera responder, Lucien abrió los ojos. Vio a Kate y a Dean mirándolo, con la mano temblorosa de Missouri aún sobre su frente. Capítulo 9. La conciencia de Lucien regresó lentamente, como si nadara hacia arriba a través de aguas turbias. Antes incluso de abrir los ojos, las sintió. Emociones, que no eran suyas, que lo inundaban en oleadas tan intensas que casi tenían color y textura. Preocupación. Miedo, no por él, sino por él. Confusión. Curiosidad. Instinto protector. Amor. Estas sensaciones se estrellaron contra su conciencia con tal fuerza que jadeó y abrió los ojos de par en par para encontrarse con el rostro de su madre a pocos centímetros del suyo. Lucien. La voz de Kate se quebró de alivio mientras le acariciaba la frente con la mano. Cariño, ¿puedes oírme? Él asintió con la cabeza, abrumado por la intensidad de su preocupación. Era como estar junto a una hoguera. Cálida, feroz y ardiente. Detrás de ella estaba su padre, John, cuyas emociones eran completamente diferentes. Una tormenta de determinación protectora mezclada con algo más oscuro y complicado. Mamá, logró decir con voz ronca. Estoy bien. A medida que su visión se aclaraba, se percató de la presencia de otras personas en la habitación. Dos jóvenes, Sam y Dean, sus medio hermanos, lo observaban con expresiones que reflejaban sus emociones. El instinto protector de Dean, afilado como un cuchillo, y la preocupación de Sam, teñida de curiosidad académica.
Una mujer negra mayor, Missouri, de alguna manera lo supo, estaba de pie cerca de él, con una compasión que fluía como un suave arroyo. A su lado, un hombre de aspecto rudo con una gorra de camionero, Bobby, irradiaba una preocupación similar, aunque más cautelosa. Y entonces, Lulu. La voz de Adam rompió la tensión mientras se lanzaba hacia el sofá donde yacía Lucien. ¿Estás bien? Kate detuvo a Adam antes de que pudiera abalanzarse sobre su hermano. Cuidado, cariño. Lucien necesita espacio. Mientras Lucien luchaba por incorporarse, algo susurró en su mente, no exactamente una voz, sino más bien un conocimiento que se revelaba. Lo habían visto. Partes de su conversación con la muerte, fragmentos de la revelación, pero no todo. No su vida pasada. Esa permanecía oculta, protegida por la propia fuerza. Una sensación de alivio lo invadió, seguida inmediatamente por la ansiedad. ¿Qué habían visto exactamente? ¿Cómo te sientes, hijo? Preguntó Missouri. Estoy bien, respondió Lucien con cautela. Diferente, pero bien. John caminaba de un lado a otro por el borde de la habitación, pensando para sí mismo. ¿Sigue siendo humano? ¿Qué significa esto para John Winchester? Lo interrumpió Missouri con brusquedad, ya hemos tenido esta conversación antes. John dejó de caminar y se volvió hacia ella con el ceño fruncido. Nunca le había gustado lo fácil que le resultaba a ella leerle la mente. Missouri se puso las manos en las caderas. Los vampiros, los hombres lobo, los fantasmas, todos son razas diferentes de humanos. Lo sobrenatural se sumó a la humanidad, pero de una manera maliciosa. E incluso así, no todos son malvados. Lo sé, pero, ser humano es un estado del ser, un conjunto de atributos, continuó ella, sin inmutarse. Es un atributo de los humanos que, cuando son mordidos por un hombre lobo, se transforman. Si eso no fuera parte del ser humano, entonces los humanos serían naturalmente inmunes. Pero no lo somos. No tenemos ese atributo como especie. Se acercó a John y su voz se suavizó ligeramente. ¿Me llamarías no humana porque soy psíquica? Lucien es humano, bendecido con poderosas habilidades psíquicas que lo transformaron en algo más. John apretó la mandíbula. Lo sé, Missouri. Solo estoy tratando de averiguar qué hacemos ahora. Lo mantenemos a salvo, afirmó Dean con rotundidad, hablando por primera vez. Eso es lo que hacemos. Sam asintió y añadió pensativo. Y ayudarlo a comprender lo que le está pasando. Adam se soltó del agarre de Kate y saltó al sofá, trepando junto a Lucien. ¿De verdad hiciste realidad la fuerza? ¿Como en las películas? Sus ojos se abrieron con asombro. Es increíble. Mi hermano es como un superhéroe. La habitación quedó en silencio, todos tenían claramente la misma pregunta, pero dudaban en formularla tan directamente. Lucien vaciló y luego asintió lentamente. ¿Puedes mover cosas con la mente? Continuó Adam emocionado. ¿Puedes hacer un sable láser? ¿Yo también puedo ser un Jedi? Aún no lo sé, admitió Lucien, sintiéndose abrumado. Probablemente no, Quizás. A pesar de la gravedad de la situación, Dean esbozó una pequeña sonrisa. Sam observaba la interacción pensativo, con su mente analítica claramente trabajando detrás de sus ojos. ¿Qué sabes exactamente sobre esta fuerza? Preguntó Bobby, rompiendo su silencio. Todos tenían la misma pregunta en mente y, en ese momento, no trataban a Lucien como a un niño, sino como a alguien que sabía mucho más que ellos sobre el tema debido a lo que habían visto. Lucien respiró hondo, organizando el conocimiento que parecía haber aparecido en su mente. La muerte me llamó el padre de la fuerza y el elegido, comenzó, sintiéndose extraño al decir esas palabras en voz alta. Sabía que lo habían visto hablar con la muerte y sabía que podía achacarlo a que lo sabía instintivamente, lo cual era cierto de todos modos. Estaba demasiado cansado para andarse con rodeos. La fuerza es, energía. Vida. Conecta todo. Hizo una pausa, tratando de articular lo que de alguna manera sabía. Hay un lado luminoso y un lado oscuro. El lado luminoso se alimenta del amor, la protección y la paz. El lado oscuro proviene de la pasión, la ira y el miedo. ¿Es como el bien y el mal? Preguntó Dean, pensando en las películas. Lucien negó con la cabeza. No exactamente. El lado oscuro no es malo, no como en las películas, pero es destructivo por naturaleza. Peligroso si no puedes controlarlo. ¿Y tú controlas ambos? Preguntó John, con voz cuidadosamente neutra. No, admitió Lucien. Todavía no. Quizá no durante mucho tiempo.
La muerte dijo que otros también podrían usar la fuerza, pero en raras ocasiones, y solo serían capaces de usar un lado. Nadie más podrá manejar tanto el lado luminoso como el oscuro a la vez. Entonces, ¿qué puedes hacer realmente ahora mismo? Preguntó Sam, yendo al grano. Lucien frunció el ceño. ¿Cuánto debía revelar? ¿Tenía sentido ocultarlo en ese momento? Necesitaba ayuda, era nuevo en esto, más nuevo que nadie. Ocultar cosas tenía que servir para algo, tener algún beneficio, y en ese momento no era así. No estoy seguro, afirmó, decidiendo responder con sinceridad. Puedo sentir emociones. Percibir cosas. Quizá mover objetos, pero no lo he intentado. Así que básicamente estás diciendo que eres un Jedi, Lulu? Preguntó Dean, con un tono burlón en su voz. Intentando aliviar el ambiente. Todo está muy tenso en este momento, lo cual no es bueno para el chico. Si se parece en algo a Sanji, esto debería molestarle muchísimo. Lucien procesó la pregunta por un momento. Solo Adam puede llamarme así, respondió, molesto. La sonrisa de Dean se amplió. ¿Y Lu, entonces? Lucien suspiró. Eso, está un poco mejor. Deberíamos comprar todos los cómics y libros de Star Wars que encontremos, sugirió Sam de repente. Si Lucien creó la fuerza basándose en Star Wars, comprender el material original podría ayudarnos a entender lo que es capaz de hacer. Bobby asintió lentamente. Tiene sentido. La mayoría de los fenómenos sobrenaturales de nuestro mundo tienen alguna base en la tradición. Esto es solo una tradición más nueva. Hay un problema mayor aquí, dijo John con voz grave. Lucien no puede tener una vida normal ahora. Las palabras cayeron pesadamente en la habitación. Los ojos de Kate se llenaron de lágrimas contenidas mientras asimilaba todo. Pensé que te estaba protegiendo al mantenerte alejada de la caza, continuó John, mirando a Kate. Me equivoqué. ¿Qué sugieres exactamente? Preguntó Kate con voz tensa. Tenéis que aprender a protegeros, respondió John. Todos vosotros. Kate se abrazó a sí misma. Así que abandonamos nuestras vidas. ¿Nuestro hogar? ¿La escuela de Lucien y Adam? Mamá, dijo Lucien en voz baja. Creo que papá tiene razón. Todas las miradas se volvieron hacia él. Cuando estaba hablando con la muerte, continuó con cautela, me dijo que otros percibirían en qué me había convertido. Que algunos intentarían utilizarme y otros intentarían destruirme. Kate emitió un pequeño gemido de dolor. No puedo abandonar a mi hijo, dijo finalmente, mirando a John con los ojos llenos de lágrimas. ¿Pero qué pasa con Adam? ¿No debería poder tener al menos una vida normal? No voy a dejar a Lulu. Declaró Adam con vehemencia, agarrando a Lucien por el brazo. Es mi hermano. Esto no es lo que querías para ellos, le dijo Dean a John, con un tono acusatorio en su voz. Por eso los mantuviste separados. No tenía toda la información, respondió John lacónicamente. Ahora sí. Así que los arrastramos a esta vida. Preguntó Sam. ¿Cómo hicimos con nosotros? Ya están en ella, dijo John. La cuestión es si la afrontan preparados o no. Missouri, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. La familia permanece unida durante las crisis, dijo con suavidad. Así es como se sobrevive. En mi casa hay sitio, ofreció Bobby inesperadamente. Está protegida, es segura. Pueden quedarse mientras aprenden lo básico. Se produjo un pesado silencio mientras Kate sopesaba sus opciones. Lucien podía sentir su angustia, su desesperado deseo de normalidad en conflicto con su necesidad de proteger a sus hijos. No voy a fingir que estoy contenta con esto, dijo finalmente, pero mi familia se queda unida. No puedo separar a mis hijos. John asintió, con un alivio visible en la ligera relajación de sus hombros. Empezaremos con la protección básica. Líneas de sal, símbolos, cómo reconocer las amenazas. Luego pasaremos a habilidades más avanzadas. Mientras los adultos seguían discutiendo la logística, Lucien se dio cuenta de que Sam lo observaba atentamente. ¿Estás bien? Preguntó Sam en voz baja, acercándose. Lucien se encogió de hombros. No quería que esto sucediera. Ahora la vida de todos está cambiando por mi culpa. Pero no me siento mal por ello. Ahora que vuelvo a ser quien era antes y estoy viviendo esta nueva vida, es lo mejor que podía haber pasado con esos dos psicópatas tirando de los hilos. La familia se adapta, respondió Sam. Eso es lo que hacemos. Dudó y luego añadió, aunque todavía me estoy acostumbrando a la idea de tener dos hermanos más. Yo también, admitió Lucien. Me refiero a tener más hermanos, especialmente mayores. Yo era el mayor hasta hace un momento.
Papá te mencionaba a veces, pero no como hermanos, terminó Sam con una sonrisa irónica. Sí, tendremos que resolverlo todo tarde o temprano. Al otro lado de la habitación, Dean había apartado a Adam y se había arrodillado a su altura. Bueno, chico, hay 3 reglas para ser un Winchester, le decía con exagerada seriedad. Protege a tu familia, aprende a usar la sal y nunca toques mis casetes. Adam frunció el ceño. Pero yo soy un Milligan. Ya no, enano, respondió Dean, revolviéndole el pelo. Ahora eres un Winchester. Te guste o no, estás atado a nosotros. Adam lo pensó y luego preguntó, ¿los Winchester aprenden a ser superhéroes? Dean se quedó en silencio un momento antes de encogerse de hombros y asentir. Cazadores, héroes, monstruos, villanos, casi lo mismo. Con el tiempo, dijo Dean. Pero primero tienes que aprender a esconderte de los monstruos. Deberíamos irnos pronto, anunció John. Bobby, vuelve y prepara tu casa. El resto pasaremos por la casa de Kate para recoger lo imprescindible y luego nos reuniremos allí. Iré contigo, le dijo Missouri a Kate. Para ayudarte a ordenar lo que necesites. Mientras todos se preparaban para partir, Lucien intentó ponerse de pie. Le temblaban las piernas, pero aguantaron su peso. El mundo parecía diferente ahora, más nítido, más vibrante, como si estuviera viendo una capa adicional de realidad. Cuidado, dijo Dean, que de repente estaba a su lado con una mano firme en su hombro. Has estado fuera de combate durante un tiempo. Gracias, dijo Lucien, sorprendido por el gesto. Dean se encogió de hombros. Para eso están los hermanos mayores, ¿no? Lucien se quedó en silencio por un momento. Nunca había tenido hermanos en su vida pasada, era hijo único. Ahora aquí tenía 3, y ya podía sentir cómo lo protegían. Cierto, logró responder. El viaje de regreso a Windom fue tenso. John iba al frente en el Impala con Dean y Sam, mientras que Missouri conducía su propio coche, el de Kate todavía estaba en el hospital, con Kate, Lucien y Adam. Bobby ya había partido hacia Dakota del Sur en su propio vehículo. Tu hogar ha sido bueno contigo, le dijo Missouri a Kate cuando se acercaban al familiar vecindario. Pero el hogar no es un lugar, son las personas que amas. Kate asintió en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. En el asiento trasero, Adam se había quedado dormido apoyado en el hombro de Lucien, agotado por el emotivo día. Lucien miró por la ventana, observando el barrio de su infancia con nuevos ojos. Siempre había sido tan vulnerable, tan expuesto. Ahora lo percibes de otra manera, observó Missouri, captando su mirada en el espejo retrovisor. Tus habilidades te dan nuevas perspectivas. Es abrumador, admitió Lucien. Aprenderás a filtrar, le aseguró ella. La mente se adapta a los nuevos sentidos, igual que lo haría si de repente pudiera oír o ver después de toda una vida sin hacerlo. Cuando llegaron a la entrada, John ya estaba esperando, con una postura alerta mientras escudriñaba los alrededores. Hagan las maletas rápido, les indicó cuando entraron en la casa. Solo lo esencial. Tenemos que ponernos en marcha en 1 hora. Kate se movía aturdida por la casa, recogiendo ropa y documentos importantes. Dean ayudaba a Adam a seleccionar sus juguetes y libros favoritos, mientras que Sam ayudaba a Kate con cuestiones prácticas. Lucien se quedó en la puerta de su dormitorio, de repente inseguro. ¿Qué necesitaba de esta vida infantil? No era un niño, en realidad. También pensaba constantemente en todas las amenazas que había en este mundo y en lo que les esperaba. ¿Te sientes perdido?, preguntó John, apareciendo detrás de él. Lucien asintió. John suspiró y se pasó la mano por el cabello. Sé algo sobre dejar atrás una vida, dijo en voz baja. Llévate lo que más te importe. El resto son solo cosas. Lucien entró en su habitación y miró a su alrededor. Los pósters de Star Wars, la estantería llena de novelas, la colección de piedras que él y Adam habían recogido en varios parques. Sus dedos trazaron las estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo, dispuestas en constelaciones reales porque él había insistido en la precisión. Sacó su mochila y la llenó con ropa, sus libros favoritos y algunas posesiones preciadas. Un fósil que había encontrado en un viaje de campamento, una navaja suiza que le había regalado John, una foto familiar en un marco sencillo. Mientras cerraba la cremallera de la mochila, una extraña sensación le recorrió la nuca. Se volvió hacia la ventana, repentinamente seguro de que los estaban observando. La fuerza le susurró advertencias en su mente, una sutil presión que le instaba a la precaución. Afuera, en la oscuridad más allá de las farolas, algo esperaba. Algo con ojos amarillos.
Lucien se quedó paralizado, sin saber si lo que sentía era real o imaginario. Lu, ¿estás listo?, gritó Dean desde el pasillo. La presencia desapareció, o se retiró, tan rápido como había aparecido. Me lo imaginé por culpa de la paranoia, pensó mientras un sudor frío le recorría la espalda. Si no lo estaba. ¿Qué puedo hacer al respecto? Sí, respondió Lucien, decidiendo guardárselo para sí mismo. Era imposible que Azazel se moviera tan pronto, y sacudiéndose la inquietante sensación. Estoy listo. La casa de Bobby Singer no se parecía a nada que Kate o sus hijos hubieran visto antes. Los libros cubrían todas las superficies disponibles, intercalados con armas, extraños artefactos y símbolos protectores. La cocina olía a whisky y libros viejos, con toques de pólvora y hierbas. No es gran cosa, dijo Bobby con voz ronca mientras les mostraba la casa, pero es segura. Protegida contra casi todo lo desagradable. Gracias por esto, dijo Kate, todavía conmocionada. Tengo 2 habitaciones libres arriba, continuó Bobby. He pensado que Kate y Adam pueden quedarse con una y Lucien con la otra. John y los chicos pueden dormir en el estudio cuando estén aquí. Lucien se quedaría solo por si sus poderes atacaban la habitación mientras dormía, algo que no se dijo, pero que entendieron aquellos con experiencia en lo sobrenatural. ¿Cuándo estemos aquí?, preguntó Sam. John tenía una expresión sombría. Todavía tenemos cacerías que terminar. Hay gente que depende de nosotros. ¿Se van?, preguntó Kate, con evidente alarma en su voz. Solo temporalmente, le aseguró John. Volveremos en unos días. Bobby les enseñará lo básico mientras estamos fuera. Dean se arrodilló junto a Adam, que parecía cada vez más angustiado. Oye, amigo. ¿Recuerdas las 3 reglas que te dije? Adam asintió solemnemente. Bueno, aquí va la regla número 4. Los Winchester siempre regresan. Dean miró a Lucien. Siempre. Más tarde esa noche, después de que Kate finalmente lograra que Adam se durmiera, los adultos se reunieron en la cocina de Bobby. Sam había esparcido varios cómics de Star Wars y un manual técnico que había encontrado en una gasolinera durante el camino. Según esto, dijo, señalando un diagrama, la fuerza permite la telequinesis, una percepción mejorada, una precognición limitada. No sabemos si funciona exactamente como en las películas, interrumpió John. Hasta cierto punto sí, pero hasta otro no, dijo Lucien en voz baja desde la puerta. No lo habían invitado a participar en la conversación, pero había intuido que se estaba produciendo. Es más crudo. Más nuevo. Menos definido. Deberías estar en la cama, dijo Kate automáticamente. Lucien ignoró el comentario. Puedo sentirlo, pero controlarlo es diferente. Es como aprender a usar un músculo que no sabías que tenías. ¿Nos lo puedes enseñar?, preguntó Dean. Todos se volvieron para mirarlo. ¿Qué? Dean se encogió de hombros. Todos lo estamos pensando. Lucien dudó, luego se concentró en un lápiz que estaba sobre el escritorio de Bobby. Extendió su mente, tratando de conectarse con la fuerza, ya que de alguna manera sabía que debía hacerlo. Durante un momento, no pasó nada. Entonces, el lápiz tembló ligeramente antes de rodar unos centímetros. Lucien exhaló bruscamente, sorprendido por el esfuerzo que le había costado ese pequeño movimiento. Es un comienzo, dijo Bobby, con un tono más impresionado de lo que Lucien esperaba. La fuerza aún se está asentando en la realidad, explicó Lucien, repitiendo lo que le había dicho la muerte. Y yo aún estoy aprendiendo a usarla. Lo descubriremos juntos, dijo Sam, cerrando el cómic. Paso a paso. John se puso de pie, con la decisión tomada. Bobby comenzará tu entrenamiento mañana. Primero las protecciones básicas, luego el manejo de armas para Kate. ¿Armas?, repitió Kate, con expresión alarmada. Solo lo básico, le aseguró Bobby. Escopeta, cuchillo de plata, cómo cargar balas de sal. Kate parecía dispuesta a protestar, pero luego miró a Lucien y asintió con renuencia. Dean, Sam y yo volveremos a la caza en Blackwater Ridge, comprobaremos si no se nos ha pasado nada y luego regresaremos, continuó John. Nos llevará 3 días, quizá 4. ¿Y qué pasa con la escuela?, preguntó Kate de repente. La educación de Adam, conozco a algunas familias de cazadores que educan a sus hijos en casa, ofreció Bobby. Tengo material para que puedas empezar. La realidad de su nueva vida pareció golpear a Kate de golpe. Lucien sintió cómo su desesperación se disparaba antes de que ella controlara cuidadosamente su expresión. Haremos que esto funcione, dijo, más para sí misma que para los demás.
Mientras la conversación continuaba, Lucien se escabulló y subió las escaleras chirriantes hasta la pequeña habitación que Bobby le había asignado. La habitación era escasa, una cama individual, una cómoda, un pequeño escritorio, pero se sentía extrañamente segura a pesar de su desconocimiento. Se sentó con las piernas cruzadas en la cama, tratando de procesar todo lo que había sucedido. En menos de 2 días, toda su existencia se había transformado. Recordaba quién era realmente. Había creado una fuerza fundamental de la naturaleza, conocido a la encarnación de la muerte, descubierto a 2 medio hermanos que nunca había visto y dejado atrás el único hogar que había conocido en esta vida. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió y apareció Sam, con una pila de libros en las manos. Pensé que quizá querrías estos, dijo, dejándolos sobre el escritorio. Novelas de Star Wars, cómics, guías técnicas, todo lo que pude encontrar en las gasolineras y en esa librería por la que pasamos. Gracias, dijo Lucien, sinceramente conmovido por el gesto. Sam se quedó allí, claramente con ganas de decir algo más. ¿Qué pasa?, preguntó Lucien. Esta vida, dijo Sam con cautela. No es lo que yo habría elegido para nadie, y menos aún para un niño. Lucien se encogió de hombros. No creo que podamos elegir completamente nuestro destino. Pero es el nuestro, así que tenemos que vivir con él y sacar lo mejor de él. Sam arqueó las cejas. Eso es bastante filosófico para un niño de 9 años. Soy maduro para mi edad, respondió Lucien, sin perder de vista la ironía de la afirmación, dado su pasado oculto. Es bueno que ahora pueda atribuir todo a la fuerza que lo ayuda y lo hace madurar. Sí, ya lo veo. Sam volvió a dudar. Escucha, si alguna vez necesitas hablar sobre cualquiera de estas cosas, aquí me tienes, ¿de acuerdo? Yo sé lo que es sentirse diferente. Antes de que Lucien pudiera responder, otra figura apareció en la puerta. Dean, apoyado casualmente contra el marco. ¿Sammy ya te está dando un discurso sincero?, preguntó con una sonrisa burlona. Debe de ser un récord. Sam puso los ojos en blanco. Solo intento ayudar. Ajá. Dean entró en la habitación y examinó los libros que Sam había traído. Cómics y novelas de ciencia ficción. Un material de investigación muy útil, colegial. Es un punto de partida, se defendió Sam. Dean tomó uno de los cómics y lo hojeó. Entonces, Lu, ¿de verdad crees que puedes aprender a hacer todos esos trucos mentales Jedi? Algunos, tal vez, respondió Lucien con sinceridad. Aún no lo sé. Dean asintió. Bueno, pase lo que pase, ahora nos tienes a nosotros. Su expresión se volvió seria. Y a pesar de lo que puedas pensar después de descubrir todo esto, nosotros protegemos a los nuestros. Esa simple declaración tenía un peso que iba más allá de las propias palabras. Lucien sintió la verdad de la misma en la fuerza. Dean Winchester decía exactamente lo que pensaba. Gracias, dijo Lucien en voz baja. Se produjo un silencio incómodo, roto por el sonido de unos piececitos que corrían por el pasillo. ¿Lulu?, llamó Adam con voz somnolienta. ¿Dónde estás? Aquí, Adam, respondió Lucien. Adam apareció en la puerta, aferrado a su peluche de dinosaurio. Abrió mucho los ojos al ver a Sam y Dean. ¿Qué están haciendo?, preguntó con recelo. Solo charlando, le aseguró Sam. Sobre cosas de Jedi, añadió Dean con un guiño. El rostro de Adam se iluminó. ¿Yo también puedo ser Jedi? Los 3 hermanos mayores intercambiaron miradas. Quizás algún día, dijo Lucien con cautela. Pero es complicado. Ahora todo es complicado, se quejó Adam, subiéndose a la cama de Lucien sin que lo invitaran. Mamá está triste. Nos fuimos de casa. Dean dice que hay monstruos. Sí, es mucho, reconoció Dean, sorprendiendo a Lucien con su amabilidad hacia Adam. Pero ¿sabes qué? Ahora tienes 3 hermanos mayores que te cuidarán. Adam lo pensó y luego preguntó. ¿Ustedes también revisan si hay monstruos debajo de la cama? Lulu siempre lo hace. Todas las noches, confirmó Sam con una pequeña sonrisa. Y aún mejor, añadió Dean, te enseñamos a combatirlos. Adam abrió mucho los ojos. ¿De verdad? Cuando seas mayor, aclaró Sam rápidamente. Pero por ahora, continuó Dean, ¿qué tal si revisamos esta habitación en busca de monstruos para que puedas volver a dormir? Mientras Dean fingía buscar debajo de la cama y en el armario, Lucien vio que Sam observaba la escena con una expresión indescifrable. Es bueno con los niños, dijo Sam en voz baja. Todo despejado, anunció Dean al levantarse. No se permiten monstruos en la casa de Bobby Singer. Saben lo que les conviene.
Adam bostezó ampliamente. ¿Puedo dormir con Lulu esta noche? La nueva casa da miedo. Claro, aceptó Lucien de inmediato, reconociendo la necesidad de consuelo de su hermano. Cuando Sam y Dean dieron las buenas noches y salieron de la habitación, Lucien hizo espacio para Adam en la estrecha cama. El niño más pequeño se acurrucó contra él, aferrándose a su dinosaurio. ¿Lulu? Susurró Adam en la oscuridad. ¿Vamos a estar bien? Lucien se quedó mirando al techo. Sí, respondió finalmente. Diferentes, pero bien. Adam pareció satisfecho con la respuesta y pronto su respiración se calmó y se quedó dormido. Lucien tardó mucho en conciliar el sueño, ya que su mente seguía acelerada, haciendo planes. Planes y más planes durante horas. Sabía que debía, no, que necesitaba estar siempre un paso por delante. Siempre. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.